Este tipo trascendió doblemente la historia, por el Premio Nobel de Literatura y por haber escrito el himno de su país, Noruega. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Maxi y esto es Noveleando. Seguimos por el camino del Premio Nobel de Literatura y llegamos al año 1903. Ya vimos a Sally Prudhomme, a Theodor Mommsen y hoy nos toca hablar de este personaje, de Bjørnstjerne Bjørnson, el autor noruego que fue el ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1903. El motivo de su premio, según la Academia Sueca, fue como homenaje a su noble, magnífica y versátil poesía, que siempre se ha distinguido tanto por la frescura de su inspiración como por la rara pureza de su espíritu. Para ese año hubo varios nominados. Tuvimos a Tolstoy, que ya había sido nominado el año pasado, en 1902. Lo estoy hablando como si hubiera estado ahí en el momento. Había sido nominado y no había ganado, pero también hubo otras nominaciones. Estuvo Giuseppe Carducci, estuvo Frédéric Mistral, José Echegaray, Sienkiewicz y Kipling. Todos estos que te nombré, después lo van a ganar el premio. En 1904, en 1906, en 1905. Justamente queda uno fuera, que es la gran controversia de este principio del Nobel de Literatura, que es Tolstoy. Nuevamente queda de resalto el eurocentrismo. Hubo 6 nominados franceses, 4 del Reino Unido, 3 españoles y el ganador fue un noruego. Bjørnson, nuestro ganador, nace en el año 1832 y muere en el año 1910. Si vemos, hay como un patrón que se repite en estos 3 ganadores del Premio Nobel de Literatura. Es que el premio se lo dan casi al finalizar su vida, porque Sally Prudhomme moriría a los 6 años de haber recibido el premio. Mommsen, creo que no llega al año, muere a los meses de recibir el premio. Y acá Bjørnson también, son 7 años y fallece. Es como que verdaderamente el premio llegaba en un punto en el que era un reconocimiento a toda su carrera. Nació en un pequeño pueblo de montaña, en Noruega, y creció escuchando historias sobre las sagas. Que si has mirado alguna serie o te gusta leer, Noruega es de los países escandinavos junto con Suecia y Dinamarca en el que hubo grandes asentamientos vikingos. Entonces, nuestro acá querido Bjørnson escuchó esas historias de las sagas y que estaban muy emparentados con la tierra en la que él va a ir creciendo. Fue un dramaturgo, escritor, poeta, político, una figura conocida y relevante en su país, que principalmente estuvo en favor del nacionalismo noruego. Y por eso te dije al principio lo del himno. Tanto es así que él escribió el himno de su país, o sea, la letra del himno de Noruega, está escrita por Bjørnson. Es una forma de ensalzar, ¿no?, el nacionalismo de Noruega y de lo que representaba. Pero bueno, volviendo a su principio, nació en este pequeño pueblito de montaña, creció escuchando sobre las sagas y siempre tuvo esta mirada respecto de la política y de Noruega. Tanto es así que formó parte de la revolución de 1848, que fue una revolución que se oponía a ciertas monarquías en la Europa de Escandinavia, o en Escandinavia. Esto es Europa. Y de ahí, o sea, en ese tiempo hubo una unión entre Noruega y Suecia, una unión a nivel monárquico, a la que él se opuso fervientemente. ¿Y qué pasaba? Si no leí mal, o sea, en Suecia el monarca era como más autoritario, en cambio en Noruega la monarquía era más como liberal. O sea, permitía que las instituciones se desarrollen y estas instituciones eran mucho más democráticas. Eso, en un punto, que si no me equivoco fue cercano a la muerte del autor, permitió que Noruega verdaderamente se independice de Suecia. Y este tipo, acá, luchó un montón a lo largo de su vida para que Noruega se independice de Suecia y sea propiamente un país independiente con sus costumbres, con sus ideas, con su política y con su forma de ver la vida.
Y esa forma de ver la vida está muy emparentada también con, si uno analiza las obras de él y su historia, con esto de las sagas y eso de que eran muy de ellos. En uno de los videos que publiqué en el canal, en esta semana, creo que fue un short, hablé de los que no ganaron el Premio Nobel de Literatura. Entre los que nombré se encontraba Henrik Ibsen, que también fue el otro gran autor de Noruega, y con quien Björnson tuvo una rivalidad, o sea, una relación basada como en un amor-odio, ¿no? Porque por momentos se llevaban bien y en otros momentos no se llevaron tan bien. Muchos dicen que había muchas diferencias políticas respecto de lo que cada uno pensaba. Como ya te dije, Björnson defendía cierta, o sea, la democracia y que Noruega sea independiente. En cambio, Ibsen, si no me equivoco, tenía como cierta tendencia más, creo que era como más anárquico o algo así. Y, y esto lo llevó a tener cierta rivalidad. No solamente eso, sino que los dos eran dramaturgos y dirigían teatros. Y también en ese tiempo eran como la gran rivalidad de las obras de los principales escritores del momento. También se dice que Björnson era como una figura más carismática, que era más entrador, como que el pueblo lo quería mucho más que a Ibsen. Pero Ibsen tiene una particularidad, y vamos a aprovechar este video para reconocérsela. Escribió una obra que se llamaba Casa de Muñecas, y se dice que fue la primera obra feminista de la historia, en la que la protagonista fue una mujer, en la que se relataba esta vida de una mujer que intentaba como romper los moldes. La obra de este autor se enroló en lo que fue el romanticismo clásico. Es decir, recordás cuando vimos a Sally Proudhon, que era parnasianista, la diferencia, a grandes rasgos, es que el romanticismo le da o pone el foco en las emociones, en lo subjetivo. En cambio, el parnasianismo, ahí dije romanticismo o parnasianismo, y Björnson, fiel a su nacionalismo noruego, hablaba de la vida en la... ¡Oh, Dios! Hablaba de la vida campesina en Noruega, que para ese tiempo era un país que tenía 2,5 millones de habitantes, 3 millones, y la vida era como un poco dura, ¿no? Propio del clima hostil que suele tener, o de los días largos o las noches largas según la estación del año, y era todo lo que él reflejaba, también en una forma de demostrar o dejar escrito lo que era la vida en Noruega y eso que él tanto idolatraba, digamos. Y para ir cerrando, respecto del autor, es la primera vez en las entregas de los premios Nobel que tenemos un discurso del ganador, porque hasta ahora, en los dos anteriores, el discurso era el del secretario de la Academia Sueca. Esta vez no, fue Björnson el que fue a recibir el premio en la ceremonia que se lleva adelante el 10 de diciembre como conmemoración de la fecha de fallecimiento de Alfred Nobel, que lo vimos en el primer video del canal, y él da su discurso, que lo tengo acá y también te lo dejo en el primer comentario, como venimos haciendo, el enlace para que puedas ir a verlo. Incluso, si te copa, en la página del Premio Nobel, el Nobel Prize, hasta hay fotos de esa ceremonia. O sea, verdaderamente acá podemos vivir un poco lo que fue la entrega. Ya que estoy, si querés, lo digo siempre, suscríbete si te gusta el contenido que estamos haciendo y te dejo las redes sociales para que nos sigas, particularmente el Instagram. Y ya que estamos, vamos a leer unos fragmentos del discurso. ¿De qué habla él en este discurso? Él elige hablar de la importancia del escritor. Entonces él se pregunta qué es lo que hace un escritor. Y respecto a eso dice que el escritor, al momento de escribir su obra, tiene una lucha interna entre el bien y el mal. Y que la tiene que superar para poder escribir. Y que la obra también queda un poco como al margen de esta idea del bien y del mal. Por ejemplo, acá, cuando dice, nada ha moldeado nuestra conciencia tan fuertemente como nuestro conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Esto, si te gusta el rock and roll, es Heaven and Hell, de Black Sabbath. Y acá lo dice particularmente,
cuando dice: por eso siempre me ha intrigado la idea de que los escritores debamos abandonar nuestros sentidos del bien y del mal antes de tomar la pluma. El efecto de este razonamiento sería convertir nuestras mentes en cámaras indiferentes al bien y al mal, a la belleza y a la fealdad por igual. Las viejas ideas del bien y del mal, tan arraigadas en nuestra conciencia, han influido en todos los ámbitos de nuestra vida. Forman parte de nuestra búsqueda de conocimiento y de nuestra sed de vida. El propósito de todo arte es difundir estas ideas y para ello millones de copias no estarían de más. O sea, cuando habla de millones de copias, es de millones de copias de libros, ¿no? Pensando en esta idea de que el libro es algo que sirve para trascender, para ser mejores. También dicen: no soy de los que creen que un artista, un escritor, esté exento de responsabilidad. Al contrario, su responsabilidad es mayor que la de otros hombres, porque quien encabeza la procesión debe guiar a quienes le siguen. O sea, verdaderamente él estaba poniendo en cabeza del escritor un papel fundamental. O sea, para poder superar esta idea del bien y del mal, pero también poniéndose ellos adelante de esto, ¿no? Y tengo partes acá que fui marcando. Y, por ejemplo, mira, cuando dice: cuanto mayor es la carga que un hombre carga sobre sus hombros, más fuerte debe ser para llevarla. Ninguna palabra es innombrable, ninguna acción u horror más allá de los poderes descriptivos si uno es igual a ellos. O sea, verdaderamente, y si te acordás en el primer video que hicimos sobre el Premio Nobel de Literatura, hablamos que en esta primera etapa, que era más conservadora, ¿qué se reconocía? Las obras que hablaban del hombre sobreponiéndose frente a la naturaleza, frente a los problemas de la vida, y es un poco lo mismo que él está planteando acá en el discurso del Nobel. Y para cerrar, quiero guardar esto, y ya me despido, cuando dice, casi como una enseñanza de vida, ¿no? Si es que algo nos puede enseñar algo en la vida, pero por ahí las palabras de los que vivieron antes de nosotros nos están marcando un poco el camino, y dice: el miedo no debería alejarnos de los caminos que se abren ante nosotros. La procesión debe continuar. Debemos estar seguros de que la vida es fundamentalmente buena, que incluso tras desastres aterradores y los eventos más trágicos, la tierra se baña en un torrente de fuerzas cuyas fuentes son eternas. Bueno, la verdad que Bjornsson, si este fue el discurso, creo que se merecía el premio Nobel. Chao.